remataba con estas cifras del Ministerio de Transporte en el dato de que cada 6 de cada 10 no tienen unas instalaciones, unas aulas aptas para la formación en este tema de seguridad y conducción de la motocicleta. Estas cifras lo único que indican es que aquí también hay unos niveles de informalidad y unas situaciones absolutamente desafortunadas. Tema de seguimiento y control que es de responsabilidad de las alcaldías locales, pero también de la Secretaría de Movilidad en el funcionamiento de estas entidades. Y que es necesario entonces preguntarnos, secretaria, ¿cuál es el seguimiento? Tenemos este informe del 2012, quisiéramos saber qué ha pasado al 2014, si estos porcentajes que son altamente preocupantes se mejoraron, si ya hay la garantía de que todas las academias, escuelas de formación en conducción de motocicletas en Bogotá están cumpliendo con sus obligaciones de ley, si están dando las garantías de formación suficiente. Hay porcentajes muy importantes de motociclistas que aseguran, y en el estudio de Juan Camilo Quintero así lo advierte, que buena parte de quienes utilizan la moto aprendieron por sí mismos o porque un familiar les enseñó a utilizarla, y que acudieron a estos centros fue para tramitar la licencia más que realmente para aprender. Luego, este proceso de aprendizaje en el uso adecuado, seguro de la motocicleta, pues sigue estando al garete, sigue estando de manera espontánea y no hay allí los controles suficientes y las garantías que permitan que, producto de esa manera como las personas asumen la conducción de la motocicleta, den mayores garantías de seguridad cuando empiezan a utilizarla. Y en eso también hay que controvertir un argumento que ha ayudado a la estigmatización de los motociclistas en la ciudad, y es la idea de que los motociclistas son unos privilegiados en términos de responsabilidades fiscales, en términos de contribución, y que a ellos no están exentos de todas las obligaciones. Voy a comentar algunas cifras que controvierten justamente este tipo de argumentos. En lo que tiene que ver específicamente con el SOAT, con el seguro de accidentes contra terceros, a una moto de 100 centímetros cúbicos del orden de 2.500.000, el SOAT le puede significar el 10% del valor de su vehículo al año, el 10% del valor de su vehículo, es decir, 250.000 pesos. Mientras que un carro básico de 20 millones, un carro de los más sencillitos, el SOAT le puede significar por el orden de 360.000 pesos, es decir, cerca del 1.5% del valor de su vehículo. Eso ya muestra lo oneroso de alguna manera que significa las obligaciones que un motociclista asume por tener la oportunidad de conducir su medio de transporte. Medio de transporte que en muchos de los casos, como lo hemos venido insistiendo, es el resultado de la imposibilidad de contar con un medio de transporte público eficiente. En relación a los impuestos de vehículos, pues las motos pagan en la misma proporción del valor del vehículo, es decir, hay allí inevitablemente una política redistributiva, de acuerdo con el valor de cada vehículo, sea moto o carro, pues se paga un porcentaje al respecto, y en eso no hay, digamos, mayor privilegio de parte para los motociclistas. Y en lo que tiene que ver con las multas, las sanciones son igualmente onerosas para un motociclista que para un propietario de carro particular. Y en el caso específico de cuando son conducidos a los patios, en muchas oportunidades los costos de resolver la sacada de los patios de una motocicleta superan el valor comercial de la moto.
lo que ha significado, usted lo sabe, comandante, que muchos propietarios decidan dejar la moto allí porque pues no tiene sentido tener que invertir o responder por una obligación que termina siendo mayor que lo que comercialmente le significa ir a una tienda de venta de motos y comprarse una nueva. Y esto está, digamos, agravado por algunas prácticas que también quiero denunciar y que aspiraría, secretaria, que se revisaran. El tema de las grúas cuando conducen las motos a los patios. Usualmente cuando hacen estas campañas de inmovilización de motos con grúas, acomodan 5 o 6 motos por grúa para ser conducidas a los patios. Pero cuando se les factura, cuando se les liquida todas las obligaciones para ponerse en paz y salvo y poder sacar la moto de los patios, le cobran al propietario de la moto el valor total del viaje de la grúa, como si hubiese, en el mismo costo, como si hubiesen llevado un vehículo, un carro. Y allí, yo quiero insistir, no está la sanción. No es en el servicio de transporte de la grúa donde el distrito está espiando la conducta lesiva del motociclista. Ahí es en un abuso de parte de estos concesionarios de las grúas en relación a pretender cobrar a los 5 o 6 el mismo viaje. Y esto pues no tiene ningún tipo de control ni de regulación. Sencillamente, si usted no paga eso, pues siguen pasando los días en los patios y pues le resulta más oneroso al motociclista resolver la posibilidad de sacar su moto. Este cobro debiera estar, si utilizan para un mismo desplazamiento la oportunidad de llevar 5 o 6 motos, debiera en ese caso pagar lo que corresponde a ese servicio, un quinto o un sexto de lo que significa ese traslado, no más, porque finalmente se lo está cobrando a 5 o a 6 ciudadanos que están cubriendo el valor de esa movilización. Es en ese sentido, secretaria, que nosotros propusimos este año y con el apoyo del Consejo de Bogotá el acuerdo 550, mediante el cual se adoptó el Día del Motociclista. Esta es una jornada en la que insistimos debe aprovecharse como un instrumento, como una oportunidad, como una ocasión para encontrarnos con los motociclistas y en un escenario cordial, amistoso, no de medidas impositivas, no de sanciones, no de prohibiciones, sino en un reconocimiento de ellos como actores legítimos de la movilidad en la ciudad, e encontrarnos para intensificar los propósitos de persuasión de una conducción responsable. El Día del Motociclista fue aprobado en el Consejo de Bogotá como la jornada que en el marco de la seguridad vial debe aprovecharse específicamente para este actor que ha venido creciendo de manera inusitada en la ciudad y que en virtud de eso debe reconocerse en su específica problemática y dedicarles al menos ese día con toda la intencionalidad y voluntad política de la entidad del sector que asume esta problemática, la posibilidad de que efectivamente se pueda con ellos de manera concertada en un ejercicio de liderar procesos de persuasión, campañas de sensibilización, la idea de que cada vez más los motociclistas tengan una actitud segura en su conducción. Por eso creemos, secretaria, que la solución a un problema que tiene raíces estructurales en la falta de la oferta de un sistema público de transporte efectivo, eficiente y suficiente, no puede ser la adopción del pico y placa. Estos anuncios que desafortunadamente usted los hizo
que yo tuve oportunidad de escucharlos, que era de parte de las cosas que se estaban considerando con el Ministerio de Transporte, que luego fueron controvertidos por el mismo alcalde, y que generaron la preocupación de todos los que en la ciudad utilizan la motocicleta. La idea que se estaba considerando no solamente la medida del pico y placa, sino también la de los peajes urbanos. Los cobros, incluirlos en esta política de cobros por congestión, cuando justamente lo que se ha venido insistiendo es que si hay un vehículo en la ciudad, además de la bicicleta, que debiera ser, por supuesto, el vehículo preferencial en la medida de que se den las condiciones para que cada vez sea más utilizado por los ciudadanos. Si hay otro vehículo que da condiciones de no congestionar, son las motos. Por supuesto, ya en el volumen en el que están en la ciudad, pues ya se convierte en una problemática notoria. Pero en sus características particulares son indudablemente mucho más eficientes a la hora de parquear, a la hora de movilizarse, que un vehículo particular. Por eso creemos que sí hay que buscar medidas, que estoy completamente de acuerdo con usted, que sí hay que adoptarlas, que no podemos seguir siendo observadores de esa problemática creciente del uso de la moto y del incremento de la accidentalidad en la ciudad, que involucra a motociclistas. Estas medidas no pueden ser impositivas, no pueden ser medidas que justamente lo que han demostrado es que generan efectos a mediano plazo peores que lo que la medida pretendía resolver. ¿Qué ha ocurrido con los carros? En las ciudades y especialmente en Bogotá, donde se adoptó la medida del pico y placa, y más en la medida del pico y placa de todo el día, que fue la decisión del gobierno anterior, pues en ese periodo se duplicó el número de carros particulares en Bogotá. Pasamos del orden de 750.000 vehículos a 1.500.000 en tan solo 4 años. Ya hoy no es efectivo el pico y placa en ninguna hora del día. Ya hay suficientes carros, hay los mismos 700.000 carros que obligaron a la medida en el momento que se adoptó, en el momento en que se restringe la mitad de las placas en la ciudad. Y peor en las horas valle, que ya no son las horas valle, ahora son las horas del trancón, cuando se les autoriza la posibilidad de que todas las placas puedan rodar por la ciudad. Eso es parte de los efectos a mediano plazo de las medidas impositivas. Los ciudadanos, aplicando su opción racional de buscar una solución, una oportunidad individual, empiezan a considerar la adquisición de un segundo vehículo. ¿Qué van a hacer los motociclistas? Me pregunto, en el evento de que se adopte el pico y placa como medida para resolver este tema, o para involucrarlos en parte de las medidas impositivas que ha adoptado la ciudad en los problemas de movilidad. Pues todo el que tenga la oportunidad de comprarse una segunda moto con la placa alterna, lo va a hacer. Y entonces ya no estaremos hablando que en 4 o 5 años vamos a tener 800.000 votos, sino probablemente en 1 o 2 años. Y vamos a ser testigos pues de la genialidad de lo que puede significar una medida de esas características. Por eso queremos invitar a la secretaria para que, si se plantea la idea de adoptar medidas, estas medidas vayan más orientadas a propósitos serios de formación y de sensibilización, campañas que generen la conciencia suficiente de los motociclistas y de los demás actores viales para que exista una convivencia que dé garantías de seguridad tanto a unos como a otros. Campañas que tienen que ver con, o proyectos o programas que tienen que ver con el seguimiento efectivo, riguroso, que le haga la Secretaría a estas academias de formación de conducción. Políticas que tengan que ver también con temas que contribuyen a la accidentalidad de las motocicletas en la ciudad y que son imputables a la administración distrital. La utilización de pintura
deslizante en las vías. El número de accidentados, de aporreados, llamémoslo folclóricamente, de los que se patinan en las vías de Bogotá por el tipo de pintura que se utiliza, y especialmente en momentos de lluvia, que es prácticamente todos los días, que hay en la ciudad, que uno cotidianamente ve aporreados en los motociclistas tratando de levantar su moto porque se deslizaron solos, sin que nadie no tuviesen ningún obstáculo distinto al tipo de pintura que se utiliza en las vías. Es un tema que, si se quiere tomar medidas, secretaria, empecemos por eso, por darle seguridad a los motociclistas en temas y en decisiones que la misma administración desafortunadamente contribuya para que ocurran estos accidentes. La posibilidad de resolver los huecos en estas vías principales, huecos que se convierten en trampas en horas de la noche y ojalá en condiciones de lluvia, motociclistas que han perdido la vida precisamente por esta razón. Y allí, indudablemente, la administración tiene una responsabilidad directa para resolver temas de seguridad y de disminuir estos índices de accidentalidad que tanto le preocupan. Es necesario también iniciar o continuar o mejorar un seguimiento en relación a los implementos que utilizan de seguridad los motociclistas. En el comercio de estos accesorios de seguridad se vende toda suerte de productos, de toda calidad. Hay unos cascos que son estructuras de icopor pintadas, forradas, que por supuesto ante un evento pues no ofrecen ninguna seguridad. Y ahí se comercializan sin ningún seguimiento ni ningún criterio normativo en relación a su comercialización, en que si indudablemente se comercializan como implementos de seguridad, pues cumplan unos estándares, cumplan unos requerimientos que den unas mínimas garantías en relación a su propósito. Es necesario también, y de fondo, de manera estructural, secretaria, avanzar finalmente para que la ciudad tenga un sistema multimodal de transporte público, tema que sé que esta administración ha venido considerando en serio, que ha hecho importantes avances preliminares en esos propósitos, pero que hasta ahora pues no se ha avanzado en nada, ni más fases de Transmilenio, ni construcción efectiva del metro. El Metrocable todavía sigue siendo un anuncio que está cumpliendo sus propósitos contractuales, pero en términos de obra, de lo que hubiese podido hacer esta administración durante su periodo, todavía sigue siendo un pendiente. Mientras no sea la posibilidad para los bogotanos y bogotanas el sistema público de transporte masivo una alternativa aceptable, efectiva, suficiente, tendremos cada vez más, de manera preocupante, más bogotanos y bogotanas que tomen la decisión de hacer el esfuerzo de comprarse una moto. Y seguirá complejizándose toda la problemática que se deriva de esa decisión individual de quienes, desesperados frente a la falta de alternativas, encuentran en la moto una solución. Por eso queremos insistir, secretaria, que en esta exploración de medidas que ustedes están analizando, no se olviden de un actor fundamental: la participación de los motociclistas. Sé que existe una mesa que regularmente se reúnen, pero es importante que en esos espacios institucionales, justamente con ellos, se pueda deliberar para tomar medidas acertadas, que no sean lesivas a su legítimo derecho de utilizar la moto como su medio de transporte. Ellos lo han expresado en las múltiples reuniones en las que hemos estado. Dicen
No queremos seguir siendo parte del problema, queremos contribuir con la solución. Están en la mejor tónica, están haciendo esfuerzos, y usted lo sabe, de organización. Cada vez hay más clubes, cada vez se reúnen de forma habitual. Y buena parte de la tarea que desarrollan al interior de estas formas organizativas espontáneas que ellos tienen es justamente la de la adopción de prácticas seguras en el uso de la motocicleta. Ellos se están autorregulando, están haciendo esfuerzos como los que mencionaba la concejal Olga Victoria en colocarle dispositivos a sus motos para no contaminar más. Están haciendo esfuerzos de autocontrol. Quizás por eso, más que por la efectividad de la política pública y de la acción del sector, es que justamente se ve reflejado una disminución que yo saludo en el número porcentual de accidentes en la ciudad. Quizás por la disposición también de los motociclistas como principales interesados en no matarse, en no accidentarse. Es que exista también la idea de que cada vez se asuma la conducción de la moto con mayor responsabilidad. Yo le pediría, presidente, que nos diera la oportunidad, 5 minutos, entre todos los líderes de motocicletas que nos hemos venido reuniendo, le dieron la vocería específicamente a uno, al compañero Oscar, para que le permita intervenir 5 minutos y que tengamos en esta sesión la oportunidad de escuchar de viva voz de ellos y de sus representantes pues lo que están viviendo en términos de estos temas que les preocupa, en términos de lo que la política pública y las acciones de la Secretaría de Movilidad ha venido generando en relación a su posibilidad, a su legítimo derecho de utilizar la moto como medio de transporte. Entonces, le solicitaría la oportunidad de que pudiera intervenir.